Cierra los ojos. Quiero que pienses en esa actividad creativa que tanto te gusta hacer. Puede ser algún hobby, al igual que yo puede ser dibujar, bailar, practicar algún deporte, como lo es con Ana Pao, tiro con arco, cualquier actividad creativa que tanto te gusta hacer. Ahora, quiero que recuerdes ese momento en el cual te has sentido más creativo y feliz en tu vida. Y ahora quiero que imagines que dentro de ti hay una pequeña chispa de la creatividad, como una pequeña flamita que crece cada vez que haces eso que tanto te gusta hacer. Debajo de tu asiento tienes una chispa de la creatividad igual que esta. Quiero que la levantes y si esto que voy a decir resuena contigo, quiero que bajes la chispa. Ahora de la nada, imagina que dejaste de hacer esa actividad que tanto te gustaba hacer. No porque no quisieras, sino porque muchas veces te sentiste desmotivado, sentiste que ya no dabas lo mejor de ti, sentías que muchas veces las personas te decían que era algo imposible de lograr o tú mismo creíste que era imposible de lograr eso. Imagina que existe un orden que dicta cada paso que nosotros damos, cada acción que nosotros damos y nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra vida. Como te darás cuenta, muchos apagaron su chispa. Pero ¿qué tal si te digo que la chispa de la creatividad nunca se apaga? Solamente se duerme y podemos volver a despertarla. Y no existe ninguna manera mágica para volverla a despertar, pero lo que sí existen son diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para volverla a despertar. Al igual que tú, yo tengo una chispa de la creatividad. Yo soy ilustrador. Desde que tengo memoria dibujo, me encanta dibujar. Yo de niño veía películas y series animadas y siempre me fascinó la idea de cómo una secuencia de dibujos hacía que los personajes cobraran vida y me decía a mí mismo que yo quería hacer eso. Quería ver a mis personajes en libros, en historias, en cortometrajes animados, en películas, exhibiciones de arte y más. Incluso me acuerdo que de niño dibujaba a mi superhéroe favorito. ¿Y qué tal si te digo que este superhéroe favorito era distinto a todos los demás? Primero que nada, no tenía capa. Segundo, no tenía ningún superpoder. Y tercero, se decía por ahí que nadie lo podía ver. Cuando de niño me preguntabas quién era mi superhéroe favorito, yo decía John Cena, el luchador de la WWE. De niño me enseñó a no rendirme con su icónica frase Never give up. Y algo que pasaba es que yo dibujaba y como puedes ver eran dibujos tan simples, pero trataba de hacerlo todos los días y así mi chispa despertó. Y aquí es donde entra la primera herramienta que aprendí, que es corazón. Cuando hacemos eso que tanto nos gusta hacer, surge una pasión. Pensar en las cosas que nos apasionan e inspiran hace que todo lo que hagamos tenga un significado personal. Yo de verdad creía en lo más profundo del corazón que dedicarme al dibujo y a esta profesión me iba a llevar lejos. Hoy en día vivimos en un mundo donde un video, una canción, un ensayo e incluso un dibujo se puede generar de manera instantánea con un simple clic. Algo que está pasando últimamente es que las personas se están volviendo menos creativas. Lo que hacía para mí que ese dibujo que hice de niño de John Cena fuera perfecto era su imperfección. La creatividad no es sinónimo de perfección. Incluso Guillermo del Toro dice que la naturaleza del ser humano, la naturaleza del arte es la imperfección que tiene uno como ser humano. Un estudio hecho por Adobe reveló que el 75% de las personas, imagínate esto, 3/4 de la población pensaban que su potencial creativo se estaba echando a perder. Pero ojo, no porque no pudieran ser creativos, sino porque sentían que su creatividad se iba disminuyendo con todos los cambios constantes en la vida. Hoy en día todo lo querían hacer con inteligencia artificial, de manera rápida, sin esfuerzo, sin aprender, pero sobre todo no desde el corazón. Creciendo me tocó vivir en una burbuja donde a lo largo de mi vida constantemente recibía comentarios como ¿por qué no te dedicas a otra cosa? El dibujo no es una carrera de verdad. Aquí en esta ciudad nadie ha hecho eso y eso no va a funcionar. Tu arte nunca va a salir de Saltillo. ¿Por qué no mejor haces otras cosas, busca otra carrera, etcétera, etcétera? Fueron comentarios constantes que a lo largo de mi crecimiento afectaron mi creatividad. Incluso por muchos años mi chispa de la creatividad iba desvaneciéndose.
E incluso influenciaron una de las decisiones más importantes de mi vida, que era elegir una carrera profesional. Yo llevaba tiempo de no dibujar absolutamente nada y me inscribí a una carrera que no me gustaba nada. Y para mi mala suerte que tenía en aquel entonces, me tocó que mi primera clase era a las 7 de la mañana. Yo iba desvelado, desmotivado y te lo juro que no quería estar ahí. Y me toca ser el primero en presentarme frente a todo el grupo. El profesor me dice, dime tu nombre y algo que te gusta hacer. Y yo dije, hola, me llamo Alejandro y me encanta dibujar. El profesor se levantó de su asiento, se acercó a mí y me dijo, qué bueno que no elegiste el arte como carrera, porque de eso nunca vas a vivir. Todo el salón, incluyéndolo, se empezó a reír de mí. Ese día yo llegué 12 horas después a mi casa y te lo juro que me solté a llorar. Y fue en ese momento donde me dije a mí mismo que iba a volver a empezar a dibujar. Pasaron días, semanas e incluso meses y no tenía la motivación para dibujar, pero hacía el mínimo esfuerzo de tan siquiera dedicarle 15 minutos al día a literalmente dibujar algo, crear un personaje, literalmente lo que sea, pero solamente dar mi mayor esfuerzo para dibujar tan siquiera 15 minutos al día. Y aquí es donde entra la segunda herramienta que aprendí, que es esfuerzo. Aquí me veo más fuerte de lo que soy. Y algo que pasa es que cuando nosotros invertimos tiempo en algo, literalmente en alguna acción, en aprender, en equivocarnos, pero en simplemente intentarlo, hace que nuestra chispa de la creatividad se encienda, aunque sea un pequeño destello, un poco a lo mejor y no lo podemos ver, pero se enciende aunque sea un poco. Después de mucho, yo comencé a dibujar y comencé a subir dibujos a redes sociales, aplicaba concursos y convocatorias y a pesar de ser rechazado, lo seguía intentando, pero sobre todo seguía aprendiendo. Porque en mi cabeza sabía que ese esfuerzo me iba a llevar a ser cada día la mejor versión de mí mismo. Tiempo después me pude cambiar a la carrera que tanto me gustaba, que era animación. Pude seguir haciendo proyectos y pude hacer más y más ilustraciones. Y fui haciendo este tipo de proyectos porque era lo que yo quería hacer. Daba mi mayor esfuerzo para poder hacer esto. Llegó la pandemia y fue un momento clave para todo. Quiero que vuelvas a levantar tu chispa de la creatividad y quiero que, si esto resuena contigo, la vuelvas a bajar. ¿En algún momento sentías que consumías contenido totalmente innecesario en línea? ¿En algún momento sentías que procrastinabas todas las tareas que querías hacer porque simplemente no lo querías hacer? ¿O no tenías la motivación para hacer esas tareas que tanto querías hacer o ese sueño que tanto querías lograr? Pues bueno, adivina qué. En la pandemia esto me pasó a mí. Y me quise poner un reto personal. Primero que nada, quería colaborar con una de las marcas que tanto admiraba. Y segundo, quería publicar un libro con la editorial más grande del mundo. Literalmente era un libro para colorear que tú podías comprar, colorear a mis personajes y darles vida a través del color. Estuve días y semanas redactando correos y mensajes y escribiéndole a editoriales, a marcas y todo. Y después de mucho no recibí ninguna respuesta. Así que me fui por la última alternativa, que fue yo mismo autopublicar este libro por medio de Amazon. Estuve días y semanas trabajando en este proyecto y no me importaban las desveladas que tenía por exámenes, tareas, proyectos y todo lo que estaba ocurriendo. Yo tenía un objetivo muy clave que era el 6 de octubre del 2020, publicar este libro para colorear. Yo ya me había fijado esta fecha y dije, aquí es donde voy a publicar el libro. Tiempo después llegó el día donde por fin publiqué el libro y yo estaba muy nervioso pero a la vez muy emocionado. Tiempo después me fui dando cuenta que lo que más me gustó de este proyecto, a pesar de que no lo hice con una editorial, lo que más me gustó fue el viaje personal en el cual me llevó este proyecto, porque me equivoqué muchísimas veces, tuve que aprender cosas totalmente nuevas de literalmente cómo subir un libro y cómo editarlo y cómo publicarlo en Amazon, aprender nuevas técnicas de dibujo, aprender de nuevas cosas para dibujar y más. Y aquí es donde entra la tercera herramienta que aprendí, que es disfrutar el proceso. Hace unos días vi una imagen que me impactó mucho y es que un papá subió orgullosamente a redes sociales un dibujo que estaba haciendo su niño. El dibujo era bastante simple, pero el niño se aburrió y le pidió a una inteligencia artificial que terminara de colorear ese dibujo por él. El papá estaba demasiado orgulloso y yo demasiado triste. Se supone que los niños deberían de ser las personas más creativas que hay. Ellos mismos deberían de estar coloreando sus personajes, no una inteligencia artificial lo debería de estar haciendo por ellos.
Parte de lo que hacemos, todos los creativos me entenderán, es disfrutar el proceso. Hoy en día todo el mundo quiere llegar al resultado de manera rápida, sin esfuerzo, y lo quiere hacer solamente para llegar al resultado sin aprender. Un estudio hecho por Crayola, que le hicieron a niños de entre 6 y 12 años, encontraron que el 92%, es decir, la mayoría de estos niños, pensaba que participar en actividades creativas tan simples como literalmente colorear un personaje en una hoja de máquina con crayones, aumenta su confianza personal, porque les ayuda a reconocer su propia voz, sus propias ideas y sus propias capacidades. Yo empecé a dibujar no por llegar a la perfección, sino por disfrutar el proceso e ir creciendo como artista. Pasaron muchos años y después de todo yo seguía dibujando. Obviamente, como en la vida de todos, había altas y había bajas. Seguía publicando dibujos en redes sociales, seguía contactando marcas y seguía siendo rechazado. Seguía participando en concursos y en convocatorias y también seguía siendo rechazado en varios, pero seguía haciendo proyectos porque mi objetivo era el mismo: hacer que mi creatividad fluyera y ser cada día la mejor versión de mí mismo. Y un día de la nada estaba yo trabajando en un proyecto y resulta que mi mente empieza a jugar en mi contra. Estos pensamientos y comentarios regresaron a mí y por mucho tiempo pensé en abandonar el dibujo por completo, pensé en rendirme totalmente y en intentar otras cosas. Te lo juro que tuve el bloqueo creativo más grande que había tenido en toda mi vida. Más de 6 meses donde literalmente no podía agarrar un lápiz y no se me ocurría colorear un personaje o diseñar uno desde cero. No podía dibujar absolutamente nada porque no tenía la motivación para hacerlo. Tiempo después decidí yo regresar a esta técnica de dedicarle 15 minutos y fueron 15 minutos donde dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a dibujar cosas totalmente nuevas, voy a aprender nuevas técnicas de dibujo y yo mismo me puse este reto personal y poco a poco mi chispa fue encendiéndose poquito a poquito. Y a pesar de que muchas veces pensaba en rendirme, en buscar otras cosas, confiaba en mi mente. Y aquí es donde entra la cuarta herramienta que aprendí, que es no caer en la derrota. No se trata de cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. A pesar de todas las incertidumbres, cambios constantes en la vida y en la era digital, que literalmente está afectando el trabajo de millones y millones de creativos alrededor del mundo, mi sueño sigue siendo el mismo. Yo quiero seguir viendo mi arte en libros, en exhibiciones, en proyectos, en películas animadas y mucho más. En 2025 ocurrieron 2 cosas que cambiaron mi vida por completo. Regresé a ese dibujo que hice cuando era niño y a esos personajes que yo creaba y esas historias que contaba con ellos. Se me presentó la oportunidad que tanto buscaba en la pandemia, que era publicar un libro con la editorial más grande del mundo. Tenía muchísimo miedo y estos bloqueos creativos que regresaban a mí me impedían tomar la decisión porque nunca había escrito una historia y me daba mucho miedo aceptarlo porque no sabía qué iba a pasar. Después de rebotarlo en mi mente, decidí aceptarlo y para mí fue una nueva oportunidad para crear personajes totalmente nuevos desde el fondo de mi corazón, desde lo más profundo de mi imaginación y contar esta historia que habla de un mundo donde la creatividad ha desaparecido por completo. No hay música, no hay color, no hay imaginación. Solamente un grupo de jóvenes que busca restaurar la chispa, la última chispa de creatividad que hay en el mundo. Y la segunda cosa que pasó es que John Cena se retiraba de la WWE. Al ver ese dibujo que hice cuando era niño, la WWE me invitó a diseñar una ilustración oficial que celebraba el retiro y la carrera de 23 años de John Cena en la empresa. Y para mí fue un sueño hecho realidad, porque recordé lo que mi yo de chiquito me había enseñado, a siempre hacer las cosas con el corazón. A pesar de todo lo que esté ocurriendo, siempre dar mi mayor esfuerzo, a pesar de que sienta que no estoy avanzando y me equivoque miles y miles de veces, siempre disfrutar el proceso y a pesar de que muchas veces me quiera rendir, me vuelvo a levantar y no caer en la derrota. Porque aunque muchas veces creemos que la creatividad se apaga, la chispa de la creatividad nunca se apaga, solamente se duerme. Y cuando decidimos confiar en ella, la verdadera magia comienza. ¿Sabías que con simplemente dedicarle 15 minutos al día a esa disciplina que tanto te gusta, 15 minutos donde estés súper enfocado en eso, practiques 15 minutos, en una semana habrá sido más de 1 hora que le hayas dedicado tiempo a esa actividad que tanto te gusta hacer?
Y después de mucho, el tiempo hará que seas más constante y la práctica hará al maestro. La creatividad fluye cuando creemos en nosotros mismos, cuando pensamos que podemos lograr las cosas. Porque aunque muchas veces creemos que la creatividad o la chispa de la creatividad se apague, nunca desaparece por completo. Y cuando decides confiar en ella, despiertas algo mucho más grande. Despiertas tu voz, despiertas tu historia y despiertas tus colores. Y cuando todo eso sucede, la verdadera magia comienza. Te quiero invitar a que levantes tu chispa de la creatividad una última vez y quiero que cierres los ojos. Y quiero que pienses nuevamente en esa actividad o en ese sueño que tanto quieres cumplir. Y quiero que esta chispa de la creatividad sea la luz y sea la creatividad que inspira a cada persona que cruce tu camino y que despierte el color y la creatividad de cada una de ellas. Y como alguna vez dijo mi superhéroe favorito, never give up. Muchas gracias.